Muy bien, hermanos, buenas tardes, Escuela Dominical, hoy 19 de octubre. Bien, quiero saber cuántos traen sus exámenes con la última pregunta contestada, que me la quieran compartir. Y de hecho, no me la traigan, ahí donde están, micrófono, lean su respuesta y las escuchamos. A ver, pidan el micrófono a quien tenga el micrófono. ¿Quién comienza? A ver, levante la mano. ¿Quién va a comenzar? Acuérdense que la pregunta era, ¿cuál de las posturas te parece más respaldada por la Biblia y por qué? A ver, ¿quién la quiere leer? Sin miedo. A ver. Bueno, uno, dos. Sí, ahí está, perfecto, gracias. A ver, ¿quién? A ver, Edith, adelante, te escuchamos. Hermano, se me olvidó el examen, pero mira, aquí yo también la traigo. Oh, qué bárbaro. Estoy impresionado. Yo creo que Adelante. estamos en la postura de milenialista, que es una postura que dice que no reino, pero en realidad creo yo que estamos en el momento que el Señor Jesucristo asciende al cielo y se sienta en su trono. En ese momento estamos reinando y el reino fue inaugurado ahí. Ya el reino consumado va a ser cuando Él venga en la segunda venida, y yo creo que estamos en la postura amilenialista. Muy bien, un aplauso por su valentía. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer el suyo? A ver, adelante, Marina. Yo también le puse amilenialista, dice, porque es la postura que establece que Cristo dice que establece que Cristo venció a Satanás en su primera venida, tiempo en el cual éste fue atado y permanece atado, desde el momento en que no puede impedir la propagación del Evangelio por parte de la Iglesia. Será desatado por un poco de tiempo, justo antes de la venida del Señor, donde engañará a las naciones por medio de la gran apostasía, y entonces Cristo lo destruirá con su venida, trayendo la resurrección de justos e injustos, quienes comparecen en el juicio del gran trono blanco. Todo esto como acontecimiento relacionado con la segunda venida del Señor. Una vez realizado el juicio, vendrá a establecer del reino consumado con los cielos nuevos y tierra nueva, donde morará su iglesia, compuesta por judíos y por gentiles. Muy bien, Marina, muy bien. Sí. A ver, ok. ¿Quién más quiere compartirlo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Hermana Loruama, adelante. Dice, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál es la postura con mayor respaldo bíblico? Bueno, hermano, yo le puse que la postura que más se acerca a las Sagradas Escrituras es la del amilenialismo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo dijo por primera vez, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan, ya no me acuerdo. Y Mateo 3:2. Sí, ajá. Y Juan 18:36 también lo afirma, Efesios 1:20-22, Apocalipsis 20 del 1 al 6. Dígame, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Sí. Ok, a ver, ponemos Juan 18:36. Sí. Y Jesús le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. De este mundo, ajá. Ok, continúe mientras ponen eso. ¿Sería todo? Decía, continúe. Ok. Efesios 1:20-22, también viene.
Ajá. Ujú. Apocalipsis 20 del 1 al 6 y segunda de Pedro 3, 10 al 13. Bueno, a ver, vamos a ponerlos todos. Ya pusiste esa, ahí está. Sí, Ahí el punto, mi reino no es de este mundo. Pum. La que sigue, ¿cuál fue? Efesios. sí, 1, 20, 22. Correcto. ¿Lo ponemos? Ok. Ahí, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Versículo que sigue. Ajá. Es, hasta el 22 es de Ujú. Efesios. Ponemos el Y luego, 22. Apocalipsis 20 del 1 al Ok. 6. Ok. Apocalipsis 20 del 1 al 6 es todo lo Sí. que hemos estado estudiando. Ajá. Correcto. Ok. ¿Qué más? Seguimos. Y segunda de Pedro 3 del 10 al 13. Ok. Cuando habla de que todo esto va a ser pasado por fuego. Así Exacto. es. Ok. Muy bien. Gracias, hermana. Muy bien. Un aplauso. A ver, ¿quién más? Muy buenas respuestas. Muy buenas respuestas. ¿Quién más? ¿Quién más trae respuesta? ¿Quién dijo? ¿Yo? Sin miedo, hermanos. Si les falta algo, lo complementamos. Hasta ahorita lo que he escuchado es correcto. Bueno, a ver, ahí, ¿todavía hay alguien? Bueno, yo sé que algunos la traen, pero se me achicopalan. Ah, Vero, adelante, Vero. Yo puse la postura milenarista y lo respaldé con el texto que creo que nos lo compartiste en una aplicación que está en San Lucas, que estoy 17, 21, que dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bien, muy bien, un aplauso. ¿Alguien más? Bien, pausa. Ya los demás ya nos animaron. Si alguien se anima ahorita, todavía le damos chance. Pregunta siguiente. Oí buenos comentarios, les pregunté a varios por el examen. No solo se les hizo fácil, sino creo que se les hizo útil. Escuché algo que me dio gusto, algunos que dicen, tenía muchas dudas, pero ya la forma como estaba el examen estructurado se facilitó para responder. O sea que aunque el que no tuviera mucho conocimiento, la forma en la que estaba el examen facilitaba que contestaran la mayor parte de las preguntas. Y el objetivo era que ustedes guardaran ya ese párrafo. Por ejemplo, la respuesta de Marina me refleja la utilidad del examen, porque escogí esto y todo lo que ella se agarró escribiendo venía en el examen. Entonces eso es una de las razones por la que lo estructuramos de esa forma, para que les quede a ustedes como un documento que les sea de utilidad después. Ahora, quiero saber si aún ya habiendo terminado el examen, aún tengan alguna duda de algún concepto que los hizo batallar en el examen, o algún tema alguna pregunta del mismo tema en el que quieran que profundicemos un poquito más. Y nada más sería esto por la clase de hoy, y ya después vamos a seguir hablando de tiempos futuros, pero de otros temas. Adelante, Edith. No sé si está en el tema, hermano, pero bueno, es una pregunta que ya que tenemos ahí pendiente con usted, pero acerca del anticristo, si de verdad existe un hombre, literalmente un hombre que sea el anticristo. Pero ahorita con lo que hemos estado escuchando, pues yo creo que es como un sistema o una nación, no sé, como Israel, a lo mejor, no sé. Sí está en el tema, Miren, voy a tratar de decírselos de una manera muy, muy puntual. Primero, la gran confusión que existe hoy de la identidad del famoso anticristo, una vez más, tiene mucho que ver con el dispensacionalismo. O sea, no la traigo personal, simplemente la doctrina ha desviado a la iglesia. ¿Qué dice el dispensacionalismo del anticristo? Basado en su interpretación del libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel habla de 70 semanas, lo hablé hace 2 domingos. Y no voy a entrar en detalle ahorita en las 70 semanas, pero bien, contestando a la pregunta, ellos interpretan la semana de Daniel número 70 como una semana aún futura. Y ellos dicen que esa semana comenzará cuando el anticristo, en su interpretación, hará un pacto con Israel en el cual les permitirá construir el templo. Desde el momento en que ellos lo interpretan así, la identidad del anticristo está medio en lo religioso
y medio en lo político, porque no podría una autoridad religiosa simplemente decir ya hagan el templo, porque tendría que haber un cambio radical en lo político, porque ahorita Jerusalén, ahí donde estaba el templo, ahí los musulmanes tienen una mezquita. Entonces, la interpretación del dispensacionalismo es que el anticristo tiene poderes supranacionales, de tal forma que puede ofrecerle a Israel un pacto para que reconstruyan el templo que ha estado en ruinas o que no existe desde el año 70. De hecho, la mezquita musulmana que está en Jerusalén se construyó ahí sobre donde estaba el templo. Entonces ellos dicen que después que el anticristo va a hacer que los israelitas crean que él es el Mesías y que los israelitas durante 3 años y medio lo van a adorar como al Mesías, y en algún momento, a la mitad, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que no es eso lo que dice la Escritura del anticristo. El viernes a los hijitos, o sea, a las iglesias, ya es el último tiempo, o sea, estamos en los postreros días. Entonces, ya los cristianos olviden, cuando estén leyendo un texto, que es un texto escrito hace, cuando haya sido escrito, hace 2000 años en este caso. Hace 2000 años, Juan decía que los hermanos ya habían oído que el anticristo viene, ¿sí? Pero luego agrega y dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, dice, han surgido, Juan dice, ya están entre nosotros, ya están aquí. Cuando Juan dice muchos anticristos, ahí como que me deshace la idea del anticristo, de las películas y cuánta cosa, porque Juan dice que muchos pueden llegar a ser anticristos, contrarios a Cristo. Entonces ahí lo que Juan nos dice no coincide, lo voy a anticipar, no coincide con la idea de que el anticristo será algo así como una especie de dictador, como una especie de dominador de muchos países y naciones. Vamos a ver qué dice Juan. Juan fue el que usó la palabra anticristo y vamos a ver qué perfil dice. Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Enseguida nos va a dar el perfil de esos anticristos. ¿Qué dice el versículo 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En un solo verso aparece un montón de veces la palabra nosotros. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Que en un solo párrafo esté Juan, nosotros, 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 nosotros. Anabel, que es maestra, diría, eso es una redundancia. Pero Juan está duro y duro y duro y duro. Cuando un escritor sagrado está duro y duro y duro con un texto, con un término, ¿por qué creen que es? Porque es importante. Está hablando de los anticristos. Salieron de nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Ah? La iglesia. Nosotros, ahí Juan decía, somos la iglesia. Los anticristos salieron de la misma iglesia. Y eso ya nos quita que si es, muchos dicen que es Jared Kushner, el yerno de Trump, y que era hace 25 años era este señor Arafat, y que si era el otro. No, San Juan no dice que va a ser un político, no dice que va a ser un dictador, ni rector, ni presidente. Eran muchos y salieron de nosotros. Entonces, cuando uno se pone a leer la Escritura, pues se caen muchas estructuras que están construidas de algo, que tienen algún otro propósito, ¿ok? Entonces, todas las veces que dice nosotros, si salieron de nosotros, salieron de la iglesia, pero no eran de nosotros. Aunque estaban en la iglesia, no eran verdaderos creyentes. Ahí andaban, pero no eran verdaderos creyentes, sí. ¿La iglesia misma es la que va a ser el anticristo? Fíjese bien, la iglesia ahí es nosotros. Nosotros. Dice que los anticristos salieron de nosotros. Yo creo que es lo que quiso decir, ¿no? Los anticristos saldrán de la misma iglesia. Pero los que no aceptan. Fíjese bien, vamos a leer el texto. Ahí va a estar la respuesta a su pregunta. Salieron de nosotros, o sea, estaban en la iglesia, pero no eran de nosotros. Aunque estaban entre nosotros,
en la congregación, en realidad no eran de nosotros. Que eso es un fenómeno que ha existido. No se refiere nada más a que es inconverso, sino que fingía ser cristiano. Ese es a donde va. O sea, aparentaban ser cristianos, a lo mejor la iglesia los consideraba cristianos. Véalo como lo dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido verdaderos creyentes, habrían permanecido con nosotros. Entonces, estuvieron entre nosotros, mas no permanecieron. Y lo dice, pero salieron, o sea, salieron, dice Juan, ya no están con nosotros y ahora son nuestros enemigos. Ahora andan difamando a la iglesia. Ahora están, o sea, cuando digo difamando a la iglesia, quiero ser muy cuidadoso. Vean, dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está diciendo que al salir, algo hicieron, algo dijeron, que se dio cuenta la iglesia, ay caramba, y pensar que estaban entre nosotros, pero no realmente eran de nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? No solamente hablar mal de la iglesia como tal, sino salir a engañar y a meter confusión y contradicciones con el fin de afectar a la iglesia. Y hay cantidad de ejemplos de esos. Entonces, ahorita en lo que me quiero enfocar a la pregunta de Edith es que los anticristos hasta aquí no están inmersos en la política, no son dictadores, no son emperadores, no son presidentes, que eso es lo que nos han vendido de lo que es el anticristo. ¿Sí? Adelante, hermano. Sí, hermano, es que antes así se creía, ¿verdad? Que el anticristo iba a estar confabulado con la bestia y con el falso profeta. Puede que sí. Bueno, aparte, pues, por ende, ellos son, porque ellos están en contra del Señor. Entonces, ya habíamos visto en Apocalipsis 13, la bestia que subía del mar y la bestia que subía de la tierra. Entonces, ahí ellos son con intereses políticos y económicos. Pero una cosa es el anticristo y otra cosa son las bestias. Ahorita lo vemos. Sí. O sea, porque se ha manejado indistinto. Lo que quiero decir es que todo lo que sea antidios es anticristo. Sí, así es. Pero aquí el término anticristo como tal debe quedar primero entendido que estaban de alguna manera relacionados con la iglesia. Así es. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora viene un perfil, mismo perfil, con más detalle. Vamos a ver qué dice a continuación. ¿Qué dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo les decía el viernes que después de haber dicho quiénes eran los anticristos y Juan habla de esto, alguien podría decir, ya acabó Juan de hablar de los anticristos o ya cambió de tema. Pues no ha cambiado de tema. Lo que pasa es que aquí nos está dando una pista de cuál es el actuar de esos anticristos. Juan no nos dice qué van a decir, qué van a hacer, pero Juan le dice a los hermanos, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ahí nos da una pista de por dónde van a atacar esos anticristos. Porque Juan está diciendo cuál es nuestra defensa. Tu defensa es, nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Qué creen ustedes que está implicando Juan de qué es lo que van a hacer los anticristos? El viernes nos enseñaba que los anticristos van a decir, yo solamente estoy ungido y tú no estás ungido. Ese es uno de los más corrientes, donde te ponga en duda que tú tengas la unción y te digan, el de la unción soy yo. Ese es uno de los engaños más frecuentes y ustedes a lo largo de la historia han existido y siguen existiendo. Se levantan cantidad de hombres y ya también mujeres, que yo traigo la unción y yo traigo la unción y todos aquí nomás vienen a ver cómo manifiesto la unción. Entonces, el anticristo hará creer a las personas que ellos tienen el poder de Cristo, que ellos tienen la unción de Cristo. Vayan, por ejemplo, para que quede claro la unción de Cristo, vayan rapidito a Hechos 10, como lo dijo Pedro cuando enseñó a Cornelio, cuando le predicó a Cornelio, en Hechos 10. ¿Ya están ahí? En Hechos 10, no esperen la pantalla, también búsquenlo. 10:38. Si quieren empiecen con el 37, uno antes, por favor. Dice, vosotros sabéis, empieza a narrar Pedro empieza a testificar de Cristo, ¿vale? Pedro le está testificando a la familia de Cornelio y le dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Nos ubica Pedro el día del bautismo de Juan, o la temporada en que Juan empezó a bautizar. Verso 38.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces Pedro está diciendo que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y en el versículo anterior nos ayuda a decir cuándo sucedió eso. Versículo 37, ¿cuándo sucedió eso? En el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, vuélvete al 38, dice ahí Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo el Señor bajo esa unción y bajo ese poder? Contéstenme. Haciendo bienes y sanando a todos Exacto. los oprimidos por el diablo. Eso es lo que hizo el Señor con esa unción. Bueno, los anticristos, volvamos a primera de Juan 2, querrán presentarse como que tienen la unción de Cristo. Pero por eso Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Más abajo, ahorita vamos a lo que dice el versículo 27, que es ese mismo. ¿Quién lo lee? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Vean qué riqueza trae ese texto. Por eso me brinqué, porque hay un paréntesis y luego sigue eso. Está hablando en el versículo anterior que vimos, ustedes tienen la unción. Porque los anticristos dirán que los que traen la unción son ellos. ¿Sí? Luego aquí dice, pero la unción que vosotros recibisteis, es algo que remarca Juan eso, te recibisteis de él, permanece en vosotros. O sea, no va y viene, está en ti. ¿Sí? Luego dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando Juan dice que nadie, ¿de quiénes estaba hablando? De los anticristos. Entonces Juan está diciendo, tú tienes la unción de él y tú no tienes necesidad de que nadie que diga que ellos son los que tienen la unción, nadie os enseñe, porque los anticristos enseñan bajo una supuesta unción. Y todo lo que nosotros hemos hecho en estos años es leer la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y qué es con lo que nos damos cuenta cada rato de lo que la iglesia ha aprendido a lo largo de los años. ¿Entendieron mi pregunta? ¿Falsas doctrinas? Sí, estamos saturados de falsas doctrinas, de supuestos ungidos, donde le dicen a la iglesia, así es esto y así es, y ni siquiera le dicen capítulo y versículo, ni dónde lo busques, simplemente porque yo lo digo. Y así se ha formado la iglesia durante años, escuchando enseñanzas sin corroborar, sin verificar. Entonces Juan dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sean bien claros, no piensen que Juan está diciendo que no tengas maestros de escuela dominical. No, está hablando de los falsos maestros. No tiene necesidad que venga un supuesto ungido y que te diga revelaciones que no vienen en la Biblia. ¿Estamos? ¿Sí? Y luego, además, punto y coma. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, la unción del Espíritu Santo por sí misma, a través de la Escritura, es la que nos enseña todas las cosas. Por eso ocurre un fenómeno, y hago una pausa. Cuando una doctrina equivocada, errada o falsa es tan difundida, por ejemplo la del rapto, y el rapto, y el rapto, y el rapto, ya la iglesia pierde hasta el ímpetu de decir, vamos a comprobarla, porque la misma dice, no, ¿para qué me meto con esto? Todo el mundo piensa así, no, me van a tildar de loco. Pues aunque te tilden de loco, ahí dice Juan, la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora fíjate lo que dice Juan, y es verdadera y no es mentira. ¿Vieron? Y es verdadera y no es mentira, ¿qué? ¿Qué? ¿La enseñanza? La unción. La unción que el Señor te dio es verdadera. La unción que el Señor te dio no es mentira. ¿Qué te está queriendo decir Juan sobre ciertas unciones?
que hay unciones mentirosas, supuestas unciones, supuestas revelaciones que no están en la Biblia. Es lo tremendo. Hace la semana pasada yo les decía yo, pon por favor, Adrián, 1 Tesalonicenses 4:17. 16, 4:16 y 17. Hermano, Sí. le quiero comentar algo que yo escuchaba antes en la persona con la que predicaba, que me daba el texto de Isaías 54:15. Sí sabe cuál es, ¿verdad? Y la verdad, pues me daba miedo. Es que te dan textos que ellos acomodan a que respalde lo que ellos están diciendo, cuando el texto ni siquiera está hablando de eso. Ahorita lo podemos ver. Vamos a ver esto, por ejemplo. Este texto es el más usado para decirnos que va a haber un rapto antes de la gran tribulación. Lo voy a leer corridito, 16 y 17. Ya lo hemos leído cantidad de veces, ¿ok? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si pudiera tener los dos juntos estaría mejor, pero vamos a estar yendo y viniendo entre 16 y 17. Vamos al 16 y el 17. Díganme ahí dónde habla que escaparemos de la gran tribulación. ¿Dónde dice que Dios reanudará su trato con los judíos? ¿Dónde dice que vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero? No dice nada de eso. Lo que dice ese texto, que cuando el Señor venga, y por cierto, ¿dónde dice ahí que va a ser secreto? No, cuando el Señor venga, va a venir con un estruendo tremendo, que le llama voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, que el Señor va a descender del cielo a la tierra. Quedarse en el aire no es descender. Descender es de donde se fue a la tierra. Y luego dice, ya el contexto es la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero que los que estén vivos. Versículo 16. Luego nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Sí usa la palabra arrebatados, pero como les dije en la predicación, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Aquí este arrebatamiento no es 7 años antes de la segunda venida del Señor, es en la segunda venida del Señor. Este arrebatamiento no es para escapar de la tierra, es para salir a recibir al Señor. Este arrebatamiento no es para que el Señor reanude relaciones con Israel, porque el Señor vendrá nuevamente con su iglesia a la tierra. Entonces, el texto denuncia que ha habido unciones mentirosas que le han hecho creer a la iglesia cosas que los textos que citan no están diciéndolo. O sea, le están echando de su cosecha. Están utilizando un texto para que respalde una idea general que ellos traen. ¿Cuál es la idea general que ellos traen? Se lo he estado predicando por muchas semanas. La idea que ellos traen es exaltar a Israel como el pueblo de Dios. La idea que ellos traen es que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Un pueblo con promesas terrenales, que es Israel, y un pueblo con promesas celestiales, que es la iglesia. Un pueblo con promesotas grandototas de poder aquí en la tierra, que es Israel, y un pueblo que va a estar allá flotando en el cielo, que es la iglesia. Entonces ellos traen esa idea y van a estar buscando los textos que parezca que dicen eso. Y es mentira. Entonces volvamos a 1 de Juan 2:27 para que quede claro que este es un ejemplo de eso. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, otra vez, no que nadie nos enseñe a interpretar la Biblia, que nadie nos enseñe aparentes revelaciones novedosas. Y lo dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción no es un objeto, no es una fuerza, es el Espíritu Santo que está en nosotros, por medio del cual podemos conocer lo que la Biblia dice. Y luego dice, y es verdadera la unción, y no es mentira. Si te dice que no es mentira, aguas, porque pueden haber supuestas unciones que son mentirosas, y las estamos denunciando cada 8 días. ¿Ok? Y luego dice, según ella os he enseñado, permanecer. ¿Por qué termina diciendo permanecer? Porque ¿qué fue lo que denunció de los anticristos? Que salieron, que no permanecieron. Entonces la unción es la que te permite permanecer. Y también la unción
es la que echa para afuera a los que nomás están haciéndole el Mickey. ¿Me expliqué? Hermano, Sí, hermano. ahí en 1 de Juan 4, del 1 al 3 lo confirma. Sí, sí es correcto. ¿Lo leo? Sí, léalo. Pon primera de Juan, capítulo 4. Versículo, ¿dónde está? Sí. ¿Mm? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gracias por citar ese texto, porque también lo íbamos a mencionar por el anticristo. Fíjense qué interesante. Gracias, hermana Norma. Miren, este texto, Juan está atacando una de esas falsas doctrinas, producto de esas falsas unciones. Volvamos al versículo 1. Cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, el contexto en el que lo está diciendo no es que te vengan a jalar las patas en la noche y que oigas una voz, no. Aquí está diciendo, no creáis a toda enseñanza producida por una unción mentirosa. Porque ahorita va a dar el ejemplo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. He leído libros ridículos donde dicen que tú ahí te aseguras que si el ángel vino de Dios y que un ángel con alas. No, no, no. Juan está hablando de enseñanzas mentirosas que provienen de unciones mentirosas. Sigue hablando del mismo. Y luego dice, versículo, porque muchos falsos profetas, indistintamente, había dicho primero muchos anticristos, porque su enseñanza era anticristo. Y ahora, ¿cómo lo realizan? Como presuntos profetas, como hombres o mujeres que hablan la voz de Dios, o que Dios habla a través de ellos. Entonces, claramente les dice Juan, son falsos. Y dice que han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas confundiendo a la iglesia con una falsa unción. ¿Me van siguiendo? Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí Juan está diciendo cómo distinguir un falso espíritu sobre una enseñanza de tantas enseñanzas falsas que se estaba dando en los días de Juan. Era la enseñanza de los gnósticos, gnósticos. Era un grupo, una secta de origen griego, que ellos traían sus propias filosofías y a la hora de introducirse a las iglesias, introducían sus filosofías. Los gnósticos tenían una idea muy particular. Todo lo que es carne, corporal, humano, es malo. Y de ahí no lo sacabas. Entonces, cuando ellos oyen a los apóstoles que hablan que Jesús es Dios manifestado en carne, en sus filosofías griegas, eso no les cuadra, porque la carne es mala. Si después decimos que Jesús resucitó y el Señor dijo, no soy un espíritu, tóquenme, los espíritus no tienen carne y no tienen hueso. Los gnósticos decían, ay, sigue teniendo carne. No. Entonces ellos empezaron a meter su filosofía, a decir, Jesús no pudo haber venido en carne. En realidad era una aparición, porque si hubiera venido en carne, sería carne mala. Y muchos cayeron ahí. Juan se refiere a esa falsa enseñanza que venía de una falsa unción. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Leí un libro donde decía Rebecca Brown, ay, se me apareció un ángel. Y dije, ay, lo voy a probar, como dijo Juan, a ver si es de Dios. A ver, ¿tú confiesas que Jesucristo vino en carne? Sí, yo confieso que... entonces sí era de Dios. No. Y vendió libros al por mayor y ganó un chorro de billetes con esas ignorancias. No. Juan está hablando de que la enseñanza gnóstica hablaba de esto en los tiempos de Juan. Nosotros hoy día no es esa la falsa enseñanza con la que andamos batallando. Esa era la falsa enseñanza con la que batallaban en el primer siglo los hermanos, porque eran muy persuasivos y decían, Cristo no pudo haber venido en carne. Leí un escrito de Ignacio de Antioquía y ese sí le dio con todo a los gnósticos, porque empezó a decir, estás frito.
Si Cristo no vino en carne, no pudo morir, no hay redención, no hay expiación, no hay salvación. Si Cristo no vino en carne, estamos perdiendo el tiempo. Cristo tuvo que venir en carne porque es en carne como tuvo que haber pagado por el pecado. ¿Sí? Entonces, aquí dice, este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo que Juan señala ahí es una de las diferentes variaciones en las que puede venir una mentira a la iglesia con una falsa unción, con un falso espíritu. Entonces, el anticristo o los anticristos engañan a la iglesia. El anticristo de los dispensacionalistas engaña a Israel. Esos cuates están engañados desde hace 2000 años. ¿Me estoy explicando? El anticristo es un engañador de la iglesia. Por eso es tan fácil que caigan tantos hermanos, porque dicen, qué triste sería que Cristo viniera y yo me quedaría, y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Ellos creen que se van a ir en el rapto y que no van a estar expuestos al engaño del anticristo, cuando Juan dice que desde sus días ya habían anticristos. Por supuesto que hoy hay un chorro de anticristos, hay un chorro de engañadores. Sí, hermana. En segunda de Juan, que usted, toda la gente que va a engañar aquí está, ya está confirmado, segunda de Juan 1:7. Ahí está ya otra vez los engañadores que nos está mencionando usted. Correcto, es cierto. Ajá, Entonces, sí. hasta aquí lo que nos debe quedar claro, que la Biblia no habla del anticristo como un engañador de judíos. No habla de un dictador, no habla de un político, habla de engañador o engañadores que estaban infiltrados en la iglesia y engañan a los creyentes. Sí, hermano. Estoy buscando, si me puede ayudar el texto donde el Señor les pide que quiere de comer, donde pide miel. Y, o sea, es en San Juan, pero no me acuerdo. San Lucas capítulo ¿San Lucas? 24. Sí, digo, para esto de los gnósticos es útil que lo Entonces, busquemos. ¿dónde ese texto, dónde lo hacen? Porque no lo leen, pues ahí está. El Ah, Señor sí es tuvo- que las verdades siempre han estado aquí. El tema es que la gente no las lee. O sea, los engañadores de eso se aprovechan. Ellos sí lo saben, pero no lo pasan por alto porque saben que nuestros ojos o demás ojos de otra gente que no El sabe de la escritura, engañador es Va a pasar por anticristo porque odia a Cristo y va a distorsionar las verdades de Cristo y las verdades de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al texto para que vea esa situación que usted está mencionando. O sea, en Lucas 24 dice el versículo 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Como dice la hermana, ahí está, pero los cristianos no saben que ahí está. Muchos hermanos no saben que ahí está. Miren, una anécdota allá de la iglesia donde nos congregábamos. Dijo un pastor en una escuela dominical. Su esposa decía que era súper espiritual. No, es que yo tenía sueños y visiones y todo, y tenía un discernimiento, papá. Y por andar con esa fanfarronería cayó en una trampa que su esposo no se la quiso poner, pero estaba a ver, hijitos míos, la resurrección de Cristo fue corporal o fue espiritual. Y decía, pues espiritual. No, mujer, fue corporal. ¿Entienden lo que les trato de decir? A veces hasta con esas posturas espiritualoides nosotros solos nos engañamos. Ay, yo me creo tan espiritual que la respuesta a cualquier pregunta espiritual. No, Cristo resucitó corporalmente. El engaño está flotando. ¿Me entienden? O sea, por no estudiar la escritura con detenimiento, nos ven la cara de la manera que ustedes no tienen idea. Decía este muchacho que venía hace poco, pues es que a mí me han enseñado que cuando Cristo venga no va a tocar tierra. Se me figuró así como Houston, tenemos un problema y el astronauta que nada. O sea, la Biblia ni siquiera toca ese término. Cristo descenderá del cielo. El lenguaje natural descenderá del cielo no es que se va a quedar flotando. Viene del cielo a donde va a descender, a la tierra. Ah, no, pero a mí me dijeron que no va a tocar tierra.
Bueno, ¿y lo comprobaste? Pues la verdad no. Pues deberías. Porque el engaño está flotando. O sea, si no te demuestran con la escritura las afirmaciones y tú perezosamente o confiadamente o ingenuamente dices, no, pues es que el hermano pues siempre nos dice la verdad. No, Pablo dijo, si a unos otros, ¿se acuerdan? Si a unos otros, un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente al que nosotros mismos les hemos traído, sea anatema. Para que no digan, no, pues todo lo que diga Pablo, dice Pablo. No, también lo que yo estoy diciendo, revísenlo, sí, hermano. Oiga, hermano, ahorita que estaba en la predicación me surgieron dos preguntas. Y una de ellas es que si esa parte de la iglesia que salió, o sea, imagino que no voy a, pero ¿sabe que está en la apostasía o que está sirviendo al anticristo? Te voy a responder con la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3. Es una enseñanza de Pablo muy útil para tu pregunta. Ahorita se lo contesto. A ver, nomás que luego se me va a olvidar la pregunta, ahí guárdemela, Ok. 2 Timoteo capítulo 3, Edith, versículo. Perdóname, ando aquí todo traspapelado. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. A ver, y tú me dices, léelo tú misma, Edith, y tú me dices si responde a tu pregunta. 3:13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Hasta ahí? A ver, ¿qué ves ahí? A ver si contesta tu pregunta. Pues sí, los malos van a... Tu pregunta es si ellos saben lo que están diciendo o qué pasó, ¿verdad? Aquí está diciendo, irán de mal en peor los engañadores. ¿Cómo estarán? Engañando y siendo engañados. Y siendo engañados. Satanás, a través de sus espíritus de engaño, embabucan fácilmente a muchos hombres. Y los hombres hasta cantan, siento la unción. Y es una unción mentirosa. Y salen con que el Espíritu me reveló esto. Les voy a decir una que se aventó a alguien y toda una institución cayó así. La institución donde yo me congregaba. Por eso estamos acá como burros y mecate. Dijo un falso maestro, mi Cristo está por encima de su palabra. Amén, amén. Y yo dije, no me vengas con eso. Dijo, mi Cristo está por encima de su palabra. Fue un engaño muy sutil, porque aparentemente estás glorificando a Cristo y lo estás poniendo por encima de todo. Pero si lo pones aún por encima de su palabra y la gente lo cree, ya la gente va a olvidarse de la palabra y va a estar, ahora, ¿qué me quiere revelar, señor profeta? ¿Cómo? Es que ni yo. Que se escuche a Juárez y El Paso. Que nada más a eso ya se mueve, ya se convierte en una monotonía de que la gente va por comezón de escuchar nada más qué le tiene preparado, qué palabra fresca. Y eso ha sido un vicio. Y él, el que se expresó de esa manera, está presentándose como un ungido. Tú conocerás mucho de tu palabra, tú conocerás mucho de la palabra, pero yo traigo la unción que está por encima de la palabra. Por eso el Señor Jesucristo les insistía a los fariseos que lean las Escrituras. Sí, cuando le dijeron cuando los saduceos lo quisieron confundir con lo de la mujer que fue de varios hermanos en la resurrección, ¿de quién será? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos querían que Jesús filosofara. Ellos querían que Jesús dijera, no, pues es que mira, no. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y les dice bien fácil, ¿has leído que Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Sí, lo he leído. Bueno, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Si Dios está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, están vivos en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces siempre a la palabra. ¿Cómo refutó Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra. Entonces, ahorita que decía la hermana Rosa hace rato, dígame dónde en la Escritura viene lo del cuerpo. Ahí está en la palabra. A ver, su pregunta, ¿cuál fue? Si los católicos creen que Jesucristo,
que tengo entendido que los católicos creen que Jesucristo fue resucitado, pero que resucitó, espiritualmente, no corporalmente. Y la forma que están adorándolo, que desde que yo me acuerdo, es que todavía pues lo tienen, se hincan ante un féretro y ante una imagen, o sea, porque si ellos ya creyeron que, por eso es mi base de decir que no han creído en que el Señor resucitó corporalmente. ¿Por qué? Porque todavía se postran ante una imagen, porque todavía leen un rosario que nada que ver apegado a la Biblia. O sea, hay fundamentos para yo poder decir esto. Muy interesante, muy interesante. Va a parecer que le rodeo a su pregunta, pero voy a dar un contexto para llegar a eso. En la iglesia también pasa algo que produce eso en los católicos, también ocurre en la iglesia cristiana. Miren, por ejemplo, si ustedes dicen, hermano, me tocaron las ofrendas, y voy a darles el texto que dice, el que siembra escasamente también escasamente segará, y el que siembra abundantemente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la siguiente vez lo vuelves a decir, lo vuelves a decir, lo vuelves a decir, lo vuelves a decir, y no meditas en lo que estás leyendo, y no revisas el contexto en el que lo dijo, también puedes caer en un error. Ahorita voy a los católicos. O sea, ¿a qué puedes caer? Le dice hoy este predicador que le cité en la mañana a la gente, vamos a levantar una colecta para Israel. Y la gente está soltando el billetote para Israel. Si hubiera alguien que se atreviera a decirle, hermano, ¿cuál es el fundamento bíblico para que usted levante una ofrenda monetaria tan copiosa para Israel? Y que él les dijera, ¿es que no has leído que Dios ama al dador alegre? Yo le diría, pero es el mismo contexto en el que lo dijo Pablo y en el que lo está pidiendo usted. Porque Pablo estaba levantando, no el diezmo de ese día, estaba levantando en todas las iglesias una ofrenda para solventar las necesidades de la hambruna que había en la región de Judea. Los hermanos de la región de Judea se estaban muriendo de hambre por un decreto del emperador Claudio. Entonces Pablo lidera a la iglesia y levanta una ofrenda, y cuando en Hechos 21 llega a Jerusalén, llega ahí y les vacía cantidad de oro que recuperó o que captó, y calmó el hambre de los hermanos. Si yo leo un texto y no sé de qué se trata, ni lo voy a poder defender, y me van a decir, una ofrenda para los pobres israelitas nomás necesitan $200 millones al año. Sí la agarraron, y en cambio estás viendo las necesidades que en su mismo país, en Estados Unidos, hay gente desempleada ahorita, hay gente batallándola, hay gente en bancarrota, hay gente en ruina. Pero vamos a levantar una ofrenda a los israelitas para que sigan bombardeando a los de la Franja de Gaza. Pero cuando no tienes el contexto de la Biblia, ahora me regreso a la pregunta. Los católicos tienen su credo y lo rezan en la misa todos los domingos. Y dice al final del credo, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Y antes de eso, dice, creo en Jesucristo, Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, Dios invisible, engendrado, no creado, consustancial al Padre, que por nosotros fue crucificado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su credo afirma que Jesucristo resucitó corporalmente. Y al final su credo afirma, pero su realidad afirma que no sabe ni lo que están diciendo. Por eso decía ahorita que tú puedes citar 2 Corintios 9:7 toda tu vida sin saber realmente qué estás diciendo. Pues digo que hasta entre la iglesia cristiana puede suceder. Entonces, los católicos ahorita, muchos en misa hace rato, rezaron el credo y dijeron con su propia voz, resucitó de entre los muertos. Pero ya en la tarde que estén echando cheve, si alguien le pregunta, oye tú, ¿y tú crees en eso de la resurrección? ¿Qué va a andar creyendo? Entonces, ¿por qué lo dijiste en la misa? Porque es lo religiosamente correcto. ¿Pero realmente lo crees? Pues no lo creo. ¿Entienden? Hay muchas fes falsas, ficticias, que tú puedes decir lo que es conveniente decir cuando en realidad ni siquiera lo estás creyendo. Más recio. O sea que lo podemos, sí, ya me cayó el 20 de que también
tanto pasa en la cristiana como pasa en la católica, y que podemos estar repitiendo lo mismo, pero realmente si no lo vivimos, si no lo practicamos, si los de allá afuera no nos ven que realmente estamos viviendo lo que estamos predicando, pues aunque no digamos que sí o no, pero realmente estamos dando con nuestros actos que es una mentira o que es una duda que le metemos. Al final gente de cuentas, nuestros actos son lo que la gente ve, ni siquiera nuestros discursos. Finalmente son nuestros actos los que la gente ve, y ahí se va a dar cuenta. Ahorita que les decía yo de que una colecta para los israelitas, el otro día en la Junta de Líderes, estábamos buscando en Google a ver cuántos cristianos hay en Indonesia, cuántos cristianos hay en Rusia, cuántos cristianos, y lo estábamos viendo de decir que esos lugares tan hostiles contra el cristianismo tienen cristianos. Entonces, vamos a mandarle cada año $200 millones a los israelitas para que hostiguen a los palestinos que están en la franja de Gaza. A ver, googleenle, saquen sus celulares, tienen permiso. Saquen sus celulares, googleenle y pónganle, ¿cuántos cristianos hay en la franja de Gaza? A ver, ¿cuántos cristianos hay en la franja de Gaza? Cristianos. Están llenos de musulmanes, pero mi pregunta es, ¿cuántos cristianos hay en la franja de Gaza? Esto que van a contestarme y esto que les voy a decir va a doler. A mí me salió que 300 cristianos. 400, 600. En 2025 se estimaba que su número rondaba las 1,000 personas, menos del 1% de la población total de la franja de Gaza. 1%, un porcentaje muy bajo en una zona altamente musulmana, pero ahí hay, de 600 a 1,000, son nuestros hermanos en Cristo, que esos 1,000 se han ido reduciendo. ¿Por qué creen que hay dudas si son 400, 600 o 1,000? Porque la población ha ido reduciéndose. ¿Saben por qué, hijitos míos? Porque han sido asesinados por los israelitas, a quienes mis hermanos cristianos dispensacionalistas les están mandando $200 millones al año para que hostiguen a los cristianos que están en la franja de Gaza. ¿No ven eso? O sea, mientras la iglesia se vaya por discursos políticos, están atentando contra sus propios hermanos en Cristo, financiando este genocidio. Aquí tengo un dato. A ver. En informes de 2024-2025, algunos medios sostienen que de esos 1,000 cristianos, dice, anteriores, ya podrían quedar menos de 600 tras el estallido de nuevos enfrentamientos y condiciones humanitarias extremas, es lo que usted está diciendo. Por eso les dije que esto iba a doler. O sea, los israelitas están provocando esas muertes y los israelitas están siendo financiados por mis hermanos en Cristo que están en Estados Unidos. Ven lo peligroso que puede ser una unción mentirosa, porque hay un ungido mentiroso que les está diciendo que Israel es el pueblo escogido de Dios y que respaldar a Israel es una obligación de la iglesia, y no solo una obligación, sino que una promesa de que el que bendiga a los israelitas, Dios lo va a bendecir a él. Pero en la mañana entendimos que no están leyendo bien su Biblia. Sí, hermano, háganme. Sí. La franja de Gaza es una zona musulmana, y si ha habido 1,000 cristianos, hay un hermano valiente predicando el evangelio ahí. O sea, el 1% son cristianos, gloria a Dios, porque es un terreno sumamente complicado para predicar el evangelio. O sea, ya anda un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos evangelizando, y el evangelio está llegando a musulmanes. También les puede llegar a judíos. Toda la historia le ha llegado a los judíos, pero los falsos ungidos, los anticristos, ahí es donde tenemos que entender dónde está realmente lo anticristo, en la enseñanza perversa que hace que la iglesia no avance, antes bien colabore como está colaborando con estas matanzas de creyentes. No nomás son los cristianos, también matan muchos musulmanes, pero ahí se están muriendo los hermanos.
O sea, nosotros aquí, cuando menos, desenmascarando los falsos ungidos. Oiga, hermano, Sí. como nos decía en la mañana que pues los anticristos nos hacen ver a un enemigo equivocado y apoyar al verdadero enemigo. Exactamente, ya la agarraste. O sea, eso es lo que la Biblia enseña del anticristo. El anticristo confunde a los hermanos. Los anticristos confunden a la iglesia. La vuelven inoperante, la vuelven estancada, la vuelven cruel, la vuelven mundana. Ese es el gran peligro de los anticristos. El anticristo que nos han puesto en todas las películas son solo películas. En la Biblia no existe ese detalle. Ahora bien, por la hora que es, sí, hermano Noé, pero acuérdense con el micrófono porque para que sepan qué pregunta. Es el que tiene maña. Bueno, ¿no se le puede llamar también anticristo a lo que nos aleja de... Sí, sí. O sea, tenemos que, su pregunta tiene un alcance tremendo, hermana. O sea, nosotros decimos, oye, es que las redes sociales, los juegos de video están alejando a la gente del evangelio y es una realidad. ¿Quién está detrás de eso? Es su punto. ¿Quién está detrás de eso? O sea, hay mentes diabólicas que están diseñadas para confundir a la iglesia. ¿Quieren un dato? Bueno, iba a irme a las 70 semanas de Daniel, pero me tomaría más tiempo. Yo creo que lo dejamos para después. Mejor me voy a este punto de aquí. Voy a repetirles algo que ya les he dicho, pero ya se los he dicho, pero ahora lo van a entender a la luz de la pregunta original de hoy del anticristo. ¿Sí? Yo les decía, miren, en el siglo XVI, hablo de los 1500, surge la Reforma Protestante, 1521, 1522. Mientras nos conquistaban los españoles, en Europa estaba la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, la Biblia se vuelve a leer, que es lo que más quiere evitar Satanás. La gente vuelve a leer la Biblia después de 1500 años, porque el catolicismo romano la blindó y nada más los monjes la podían leer. ¿Cómo creen que estaba la gente con la Biblia? Se reunían todos a leer una misma Biblia. Allí en Alemania, las familias, alguien estaba leyendo la Biblia y todos estaban maravillados porque tenían más de 1500 años de no oír la palabra de Dios como tal. Nomás veían ceremonias, sacramentos, bautismos, hostias, confesiones auriculares, peregrinaciones, pero no la palabra de Dios. Cuando empiezan a leer la palabra de Dios, ellos dicen, ¡ah, carambas! ¿Quién nos tenía todo esto ocultado por tanto tiempo? Van a Apocalipsis y encuentran la gran ciudad que reina sobre todas las naciones de la tierra, la que está sentada sobre muchas aguas, la que está sobre 7 colinas, la que tiene vestida de púrpura y escarlata, la que trae un cáliz. Oye, pues es Roma. Los que empezaron a leer la Biblia dijeron, es Roma. Pero surge lo que se le llamó en la historia la contrarreforma. La contrarreforma, por su nombre lo indica, es el esfuerzo católico de revertir el impulso que tenía la reforma. Y la institución o la orden de la institución católica que hizo eso fue los jesuitas, la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Los jesuitas tenían que frenar la reforma como diera lugar. Y una de las cosas en particular que querían frenar era que los que leyeron la Biblia dijeron, ¡ay, ingrato! Tú eres el anticristo. Vamos a la definición. No que estuvieran personalizando al Papa. El papado, el sistema papal, ha sido el anticristo para nosotros. Es el que nos ha desviado de Cristo. O sea, no se trata de personalizar y decirles, en el contexto de la reforma, el que nos ha ocultado la verdad es el papado, ellos son el anticristo. Para Juan eran los gnósticos. Para nosotros hoy son otros. O sea, no personifiquemos en un solo individuo. Es un sistema que siempre ha estado contrario a la verdad de Cristo. Entonces, de inmediato los jesuitas, que es una orden medio religiosa, medio militar, una disciplina bárbara, empezaron a escribir. ¿Qué empezamos a decir para que la gente se olvide
de que el anticristo es el sistema del Papa. Entonces surge, y aquí vienen los nombres, surge Luis de Alcázar, un jesuita, que dice, el anticristo ya pasó. Fue Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Ya no estén pensando en el Papa. Y otro jesuita, Francisco de Rivera, dice, no, el anticristo ni se ha manifestado. Es un anticristo futuro, futuro, futuro. Entonces, dos hermanos jesuitas, uno mandó el anticristo a 2 siglos antes de Cristo y el otro mandó al anticristo al futuro. Y ahí aislaron al papado de ser acusado de ser el anticristo. Vuelvo a repetir, yo no estoy personificando, por lo tanto el Papa es el anticristo. Para los reformadores, el que les ocultaba la verdad de Cristo era el papado. Hoy no es la Iglesia Católica lo que trae atarugada a la Iglesia, perdón que lo diga así, no es la Iglesia Católica, es el dispensacionalismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando vemos el anticristo, dejemos de estar paranoiando de si es fulano, sutano, perengano. Es todo aquel y toda aquella y todo aquello que te está privando de que conozcas la verdad de Cristo, el que te está ocultando la verdad de Cristo. ¿Sale? Después de que Alcázar lo mandó al pasado y Rivera lo mandó al futuro, después viene Lacunza y mete desconcierto y dice que Jesús vendrá en 2 etapas, una en secreto y una pública. Después viene Lacunza, era chileno-español, su libro estaba escrito en español por razones obvias, pero su libro engañoso se volvió tan popular que lo tradujeron al inglés, un escocés de apellido Irving. El libro de Lacunza, con ese engaño en inglés, llegó hasta la iglesia anglicana, donde había un hombre llamado John Nelson Darby, que cuando toma el libro traducido de Lacunza al inglés, se aparta de la iglesia anglicana y forma un grupo que se llaman los Hermanos de Plymouth y empiezan a enseñar que Dios tiene 2 pueblos, Israel y la iglesia. Después, eso fue en 1830, ya muy acá. Y para 1909, ya más acá, 1909 ya Pancho Villa andaba robando vacas por todo Torreón. 1909, Cyrus Scofield publica su Biblia comentada de Scofield con todo lo que enseñaba Darby. Y como ahora, esa es la mayor estrategia de Satanás, como ahora toda esa nueva revelación estaba en una Biblia y la vendieron por todo Estados Unidos y la usaron en todos los seminarios, todos los graduados de la Universidad de Dallas y todos los graduados de la Universidad Moody, todos salieron expertos en dispensacionalismo y llenaron a todas las iglesias del dispensacionalismo. Ahí sí agarró parejo, agarró iglesias pentecostales, históricas, todas las denominaciones habidas y por haber, creyeron en el rapto. ¿Cómo fue eso? Así como se los platiqué. Ya murió Scofield, ya murió Darby, pero ahorita tenemos a Hagee, tenemos a Alducin, ya murió MacArthur, pero tenemos a Miguel Núñez y tenemos todo una legión de dispensacionalistas que siguen haciendo la chamba de Darby y de todos ellos que ya no viven. Entonces, los anticristos de nuestros tiempos son los que nos impiden conocer la verdad de Cristo y nos traen todos confundidos. Vuelvo a repetir, una iglesia en un país, Estados Unidos, que es capaz de juntar al año $200 millones para respaldar a Israel, ¿dónde andará su discernimiento? Entonces, entiendan bíblicamente qué es el anticristo. Bíblicamente no es un dictador poderoso que va a llegar a ser. A lo largo de la historia han habido múltiples anticristos y su objetivo siempre ha sido el mismo. Alguien dirá, hermano, es que va a venir un anticristo bien machín. Pues no lo pongo en duda, porque los que han habido han sido sumamente destructivos. Yo no tengo duda que venga uno peor de destructivo. Pero pues ya desde ahorita, dijo San Juan, ya los tenemos aquí. Preguntas, comentarios, quejas, lloros.
¿Cómo están? Sí, Ale. Bueno, entonces, pues, como dice aquí en Primera de Juan 2:18, mi pregunta sería, ahí dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, coma. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ahí se refiere, no es un anticristo. O sea, ustedes están pensando que es uno, no es uno. Ya después de la coma, muchos anticristos. Así es. ¿Sería eso? O sea, Así que es, no es así solo es. uno. O sea, es una legión de engañadores que han existido a lo largo de toda la historia del cristianismo, a lo que Juan le llama ya estamos en los últimos días. O sea, el cristianismo siempre ha estado bajo ataque de anticristos, siempre, siempre. Primero Edith, luego usted. Yo nada más, es otra cosa, o sea, no nada más acerca de que es importante la iglesia, sino aparte de todos aquellos que van a creer, porque nosotros como cristianos vemos a los que dicen que son ateos y todo eso, y dejamos de, o no dejamos de compartirles, sino de tener esa visión de aquellos que todavía faltan para venir a Cristo, y dejamos que otras, los dispensacionalistas y todo eso, sí, los arrastren para con ellos. Es correcto, es buena tu observación. Muy bien, hermana Lorama. Hermana, ahorita que la hermana Alejandra dice que es el último tiempo, también se puede confundir con los últimos tiempos. No, el apóstol Juan estaba diciendo el último tiempo de la era, del siglo I. Eso lo voy a aclarar con sí, más detalle para que no les vaya a dar diarrea espiritual, pero sí. O sea, hay un punto, y a lo mejor les dije que les iba a hablar de las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan que hablé de eso hace 15 días? ¿Sí? Y se acuerdan que, entre otras cosas, yo les decía que eso hablaba del derrumbamiento del templo de Jerusalén. ¿Sí saben todos que el templo fue derrumbado desde el año 70 después de Cristo? ¿Sí lo saben? Bueno, una cosa es que lo sepan, y qué bueno que lo sepan, y otra es que sepan todas las implicaciones que hay. Tiene que ver con lo que comentó ahorita la hermana Loruama. O sea, hay algo que los dispensacionalistas no nos han querido decir, que sí está en la Biblia. O sea, ellos nos han tirado sus rollotes y la iglesia los ha creído. Y lo que la Biblia dice, lo tienen bien calladito. Son los anticristos de nuestros tiempos. Y perdónenme porque hay mucha gente que ustedes aman y que yo amo, pero han sido engañados en todo ese cosa y tienen a la iglesia toda confundida. ¿Sale? Bien, la próxima semana, primeramente Dios, recuérdenmelo, se los dejo de tarea, empiecen a leerlo. Lean en Daniel capítulo 9, las 70 semanas, pero no me lean nomás lo de las 70 semanas, lean todo el capítulo 9. Es importante que lean todo el 9. Y ustedes van a volver y me van a decir, hermano, la mayor parte del 9 ocupa la oración de Daniel por su pueblo. Quiero que lean la oración de Daniel por su pueblo, porque si la leen con detenimiento, podrán entender lo de las 70 semanas. Muchos se la pasan estudiando las 70 semanas sin saber que en ese capítulo es la respuesta a la oración de Daniel por su pueblo. Daniel capítulo 9, léanlo unas 20 veces, porque lo van a necesitar, ¿ok? Unas 20 veces lean capítulo 9. ¿Sí lo podrán leer 20 veces? ¿Sí? Así como se entra una serie de Netflix, léanlo 20 veces. ¿Sale? Hermana Gaby, le dejo lugar, no sé, algún comentario que nos quiera hacer. ¿Cómo estamos, hermanas? ¿Cómo estamos? Bueno. ¿Bien qué? Que no estemos confundidos. Y si estamos confundidos, pues la próxima semana podemos tomarle el lugar, pues para decirle al hermano que nos saque la confusión, porque vamos a ir caminando, entonces no queremos que nadie se nos quede. Les debo examen a algunos hermanos, ya nada más que Ale me dé los exámenes para dárselos y compartirlos y para que ustedes también lo puedan tener, para que todos juntos lo podamos hacer. Amén. Amén. Oremos pues. Señor, gracias te damos en esta hora porque nos has permitido esta escuela dominical, Señor, donde necesitamos aprender más de ti, Señor, no solamente el pensamiento que tengamos o las ideas, Señor, que derribes cualquier cosa, Señor, que no tenga nada que ver con tu palabra, porque este es el fundamento
que nos va a ayudar, Señor, a liberarnos de los falsos, Señor, que puedan venir a nuestra vida y que nos hablen cosas que nada tienen que ver con el Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Cada uno de nosotros tenemos luchas, Señor. Tenemos personas que quieren, Señor, convencernos de ideas que son equivocadas, pero siempre vayamos a tu palabra porque será la mejor respuesta, el respaldo que tengamos para poder seguir adelante. Lleva a mis hermanos con grande bendición hasta sus casas, Señor, que descansen para que el día de mañana, Señor, empiecen una semana rica en bendiciones de sus labores, en su trabajo, Señor. Bendícenos y llévanos con grande bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.